Buenas tardes amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera. Bueno, en esta ocasión pues vamos a continuar hablando sobre la cuestión el momento ahorita en el cual se encuentra la población de México. Es cierto que pues es un gobierno que lleva pues 6 meses apenas en el gobierno. Son 90 años que hay que echar hacia atrás. O sea, ahora sí que la cuestión de la corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, pues es muy grande, ¿no? La desigualdad que se dio desde, pues casi desde el inicio de la creación del Estado mexicano, pues es muy grande. También después de la Revolución Mexicana, pues acuérdense que también se creó la nación, pero hay que también tener un dato muy específico, ¿no? En este caso, muchas de las veces siempre pues buscábamos justificaciones. Si buscamos justificaciones realmente a cualquier tipo de evento, entonces pues como dice el dicho, ¿no? Desde que se inventaron los pretextos acabaron los tontos. Entonces pues ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues si vemos que hay una situación que ahorita pues nos está apremiando, que ahorita que pues nos está de alguna manera pues lastimando, pues ¿qué hay que hacer? Pues definitivamente pues hay que tomar un remedio. Ese remedio pues se llama pues la información. Acuérdense que entre mejor informados estemos nosotros, definitivamente vamos pues a salir adelante. ¿Por qué? Porque durante muchos años le apostaron a que el pueblo mexicano fuera un pueblo inculto, un pueblo que pues recibiera totalmente todo tipo de información pues a través de los medios de comunicación que se crearon, ¿no? En este caso era la radio, la televisión, pues era los canales casi, aunque no eran los oficiales, pero pues estaban al servicio del Estado, ¿no? Hoy en día pues estamos pues viendo con el fenómeno pues, de los chayoteros y el chayote, y pues ahorita estamos viendo unas famosas listas. Yo creo que la mayoría de los mexicanos pues no sabíamos realmente pues que el Estado financiaba ese tipo de actividades, ¿no? Pensábamos que teníamos unos comunicadores, teníamos unas televisoras, pues que nos informaban de buena fe que en realidad pues todo lo que pasaba ahí pues era para nuestro beneficio. Pero pues yo creo que fuimos pues muy ingenuos también, la verdad. Y también pues voy a llamarle las cosas como son, ¿no? Nuestros compatriotas que emigraron hacia el extranjero y que pues se fueron por necesidad y muy pocos se fueron por gusto. Pero pues ellos desde hace mucho tiempo pues nos hubieran advertido esta situación, nos hubiéramos ahorrado pues mucho tiempo. Imagínense si desde los 60, 70 pues hubiéramos corregido el rumbo que ahorita corregimos hasta el 2018. ¿Cuántos años pasaron? En donde pues no era casualidad de que en la Unión Americana, Canadá y otros países pues tuvieran más de cuántos canales nosotros teníamos aquí. Teníamos, si hacemos la cuenta, máximo nosotros teníamos unos 7 canales en la televisión, ¿no? Y de esos 7 canales pues nada más teníamos selecciones pues muy pocas reales, ¿no? Inclusive hasta entre televisoras se daban el lujo de repetir o pasar el mismo evento, ¿no? En este caso, pues los partidos que sostenía nuestra selección nacional y unos que otros eventos, pues lo pasaban en una televisora, luego en otra, pero a final de cuentas no supimos descifrar qué es lo que realmente pasaba, ¿no? Y las personas que trabajaban en el gobierno
pues totalmente un silencio total, ¿no? Pero ese silencio pues es entendible también, ¿saben por qué? Porque a final de cuentas, pues acuérdense que las grandes ciudades de México se construyeron por la migración también de gentes del campo hacia la ciudad. Y tal es el caso de nuestros papás. Si ustedes les preguntan a sus papás y a sus abuelos, la mayoría de ellos no nacieron aquí en la Ciudad de México. Nosotros, esta generación, que ahorita somos papás, sí nacimos aquí en la Ciudad de México, en los estados, en el Estado de México, zona conurbada, en las ciudades capitales del país. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de México no nada más hay que hablar de la Ciudad de México y zona conurbada, sino de todas las capitales de las ciudades. Y entonces es una población que pues ya crecimos aquí, o sea, ya nos podemos decir que somos citadinos de las ciudades que correspondientes, ¿no? Porque las capitales en cada uno de los estados pues también creció de esa forma. El modo pues encontrar la subsistencia era o trabajar en el gobierno o trabajar en las empresas privadas, ¿no? O las empresas paraestatales. Entonces, pues esta actividad pues marcó la década de los 60, pues de los 50, 60 y 70. Ya en los 70 y 60 pues ya nació o sea, ya nuestros padres, nuestros abuelos pues ya tuvieron hijos y pues ya los nuevos citadinos de todas las capitales de México pues nacieron, ¿no? Y con esas ciudades capitales, ya con esas generaciones, pues el modelo que fue estabilizador pues empezó a desarrollar. Acuérdense que en un principio, después de la Revolución Mexicana, pues el Estado mexicano fue el paternalista, fue el que pues era el detonador del desarrollo, era accionista o era dueño de las empresas. La iniciativa privada pues tenía un 49% y el gobierno un 51%. Entonces pues fue una inversión también extranjera que vino para acá, pero ese modelo tuvo mucho éxito, se urbanizaron totalmente las ciudades capitales, crecieron las unidades habitacionales, crecieron los centros comerciales, pero aquí es donde empieza el primer error, ¿no? Siempre nuestro punto de partida y comparación siempre fueron los Estados Unidos. Ojo, hicimos ciudades habitacionales, centros comerciales, inclusive vean la arquitectura también postmoderna de la ciudad, pues se asemejan mucho a las construcciones estilo Nueva York, estilo Chicago, en ciudades norteamericanas. Y también tenemos una mezcla también estilo europeo, pero pues eso en la década del 1800 y 1900, pero ya cuando pues Estados Unidos empezó a orquestarse como la primer potencia mundial, pues todas nuestras comparaciones eran hacia ellos, ¿no? Pero aquí la situación es donde empieza toda la trama, o quiero decirle entonces, pues nuestra desgracia también, ¿no? Acuérdense que en los 1900, pues ese tratado de Bucareli, pues que lo siguieron rigurosamente todos los países. No, bueno, todos los países, sino México lo siguió, porque estamos hablando de México, no todos los países. Disculpen ese error, pero en México, pero pues en donde simplemente dejamos de producir tecnología y empezamos a ser un país maquilador, pero haciendo, como les digo, estudios, pues este tratado de Bucareli pues nada más fue pues el subordinarse hacia lo que es el gobierno norteamericano, ¿no? Entonces de esa manera pues tuvo legitimidad pues totalmente todo nuestro sistema político que se creó el PRI y después el sistema de los presidenciables, ¿no? Entonces esos errores nos empezaron a costar caro, pero ya nos trasladamos hacia las nuevas generaciones ya de las personas que nacieron en las ciudades capitales y ciudades grandes, pues
teniendo un empleo en una Secretaría de Estado, siendo burócratas, teniendo empleo en una empresa de participación del Estado o del Estado o paraestatales, entonces pues totalmente pues vivían del salario. Entonces pues las gentes que trabajaban, que era una gran mayoría, pues pues nunca dijeron nada y sobre todo se acostumbraron a no cuestionar, ¿no? Cosas que sucedían, cosas que se enteraban nuestros papás y pues también por ahí unas que otras mamás también, pues también pues las callaban por salud, también laboral, pero nunca se comentaban, ¿no? Y eran cosas de que pues que estaban pasando en el gobierno, en donde pues esa cultura que les empezaban a meter de que pues lo que pasa en el trabajo se queda aquí en el trabajo y lo que pasa en la casa es distinto, ¿no? Y decir, pues ustedes están bien, tienes un trabajo, tienes tu casa, lo sacas de aquí, vas a tener para pues darle educación a tus hijos, tienes vehículo, pues los que tenían, ¿no? O tenían pues acceso a las comodidades de las ciudades, ¿no? Entonces, pues es casi casi el botín que en su momento, en la década de los 60, 70 y casi hasta finales de los 80 lo que nos vendieron. Bueno, les vendieron a nuestros papás, ¿no? Una estabilidad en donde pues decían, ¿saben qué? Pues ustedes el mejor legado que le pueden dar a sus hijos es una carrera universitaria y con eso arreglan su vida. ¿Para qué? Pues para que se enganchen en o en el gobierno, con una empresa paraestatal, una empresa del gobierno, y pues apenas empezaban a entrar empresas transnacionales o multinacionales, ¿no? Acuérdense que todas las empresas multinacionales que querían establecerse, el 51% era del Estado y luego el 49% eran de ellos. Entonces, pues el Estado en los consejos de administración pues dominaba y pues se producían los bienes, pero siempre la cuestión es de que pues si el jefe robaba, pues los otros jefes o sus subordinados pues les daba algo, entonces así iba el silencio de lo que pasaba. Entonces, como el gobierno era dueño de las empresas, el gobierno era el mayor accionista y el gobierno sabía y tenía la política que si la empresa quebraba, el Estado absorbía esa deuda y pues la rehabilitaba. Entonces, pues de ahí empezó esa cultura del que tranza no avanza. ¿Por qué? Porque a final de cuentas si quebraban una empresa, el gobierno la rehabilitaba. Entonces esa cultura desde los 60, bueno, finales de los 50, 60, 70 y 80, pues se quedó. Entonces, para nuestros papás, pues un buen trabajador era la persona que pues llegaba, trabajaba y todo lo que sucedía ahí, pues era una tumba, regresaban a sus casas y pues no pasaba nada, ¿no? Entonces nos acostumbramos a ser mentirosos, nos acostumbramos a ocultar la información y pues y como esa información nunca iba a llegar a nuestras familias, a nuestros hijos, a sus hijos en su época, de nuestros papás, entonces pues la versión oficial de los hechos para que más o menos la población pudiera pues de alguna manera le dieran una explicación, una salida de manera oficial, pues era por medio de los medios de comunicación y entonces nació el chayote, ¿no? Entonces comentaristas, programas de radio, de televisión, pues daban las noticias como las dictaba en ese entonces la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación daba el visto bueno de lo que de lo que se podía publicar en las columnas de los periódicos, lo que se podía decir en la televisión y en la radio, y cuando decían algo distinto a lo que habían informado, pues censuraban el programa o castigaban al comunicólogo. Entonces fue una cultura en la cual pues el engaño fue total. Pues hoy en día pues si nosotros cuestionamos a nuestros padres pues sobre esta situación, pues difícilmente
Habrá padres, o sea, padres que pues en estos tiempos ya que llegó Andrés Manuel López Obrador, que tenemos un gobierno de izquierda en donde no hay opresión y no hay desaparición de personas por difundir esta cuestión, pues nos podrán decir, ¿no? Otros pues a lo mejor por vergüenza, a lo mejor por dignidad no van a decir qué pasó, ¿no? Acuérdense que en esa época quien hablaba además, quien se atrevía a decir las verdades, a cuestionar sobre el modo de trabajar del gobierno, pues era desaparecido. Acuérdense que la Secretaría de Gobernación, pues en los sótanos, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, los sótanos era el lugar donde llevaban a todas las personas, había una Dirección Federal de Seguridad y pues todos los órganos policíacos pues eran órganos represores, ¿no? Controlaban la delincuencia, ¿por qué? Porque pues totalmente ellos era su territorio, era su obligación. Entonces, cualquier persona que quisiera decir algo más allá de lo que es en contra del gobierno, pues lo desaparecían. Situación que pasamos hacia los 80s, ya al final del sexenio de López Portillo, pues siguió la cuestión muy fuerte. Entonces, las riendas del gobierno, pues totalmente eran a modo del presidente que estaba, sus secretarios de Estado, y pues las decisiones que se tomaban eran avalados por los senadores y los diputados, que a final de cuentas era un circo, era pues se rolaban los puestos entre ellos y pues y si tenías una carrera política pues podías acceder a mucho y hasta inclusive ser el presidente de la república, pero tenías que pues totalmente proteger toda esa red de corrupción, toda esa red de políticos y pues tenías que respetar. Podían, o sea, los presidentes en su sexenio pues llevar a su gente, pero había cosas que no tenían que tocar. Por eso estaba la cultura de que cada sexenio cambiaba la gente, pero nada más que el presidente que entraba traía a su gente. Y en cuestión presupuestaria, pues el presidente que salía, pues se llevaba todo. Todo es todo. Y posteriormente el presidente que entraba, pues ya sabía que tenía que obtener los recursos, pues pidiendo dinero al extranjero y pues en este caso, pues ordeñando a la población mexicana, ¿no? Pero pues lo vimos normal porque pues estuvimos en una cajita de madera en donde pues no dejaron que hubiera ningún tipo de influencia. En este caso pues también acuérdense, o sea, que la única influencia era la música, era en cierta manera el cine, pero llegaban las películas atrasadas, no llegaban ni siquiera en el momento que se estrenaban a nivel mundial, ¿no? Nosotros totalmente atrasadas y procesadas, al igual que la música, pero entonces fue una situación en donde pues no se podía, imagínense en ese entonces contradecir al presidente, preguntarle o decirle que pues estaba mal o no se podía. ¿Por qué? Porque todo un aparato de seguridad, pues más tardabas tú en decir algo que en lo que ya te caían y pues te desaparecían. Era la situación, ¿no? Entonces las universidades públicas, bueno, se hizo la universidad, bueno, lo que es el estudio se hizo público, cualquier persona podía acceder a cualquier nivel académico y pues entraba a las universidades públicas, pero las universidades públicas pues empezaron a ver esta situación, empezaron pues a reportar que había represión y que en realidad pues la libre expresión no se ejercía. Pero acuérdense que en esa época pues también ya estaba la Unión Soviética y el bloque comunista, la amenaza, inclusive varios países centroamericanos y sudamericanos pues se hicieron comunistas, habían regímenes militares, era una pelea del capitalismo contra el socialismo y nosotros como tercer mundo pues siempre capitalistas, pero todos tuvieron conflictos sociales, culturales, económicos, pero México no. A México nos doraron la píldora de que no, pues que el PRI era una maravilla y el PRI había evitado esa situación y que éramos nosotros distintos. Pero en realidad nosotros estábamos oprimidos, no teníamos acceso a nada.
Las personas que iban al extranjero pues, se daban cuenta pues realmente de la situación, y la mayoría que, o sea, yo les digo una estadística, que fueron al extranjero cuando pudieron pues se fueron de México. Entonces nosotros pues somos parte de esa población que nos quedamos aquí, que hicieron lo que quisieron con nosotros, nos dieron la información que pues ellos planearon esa verdad y esa era la verdad oficial. Pero eso no quería decir de que pues todo el mundo avanzara, y por estar nosotros en esta cúpula donde no nos enterábamos exactamente de nada, en donde nos ocultaban totalmente todos los datos sobre economía, sobre sociología, cultural, militarmente, todo eran noticias manipuladas. Acuérdense, yo les invito a que vean noticias de la época de los 60, 70, 80. Teníamos una visión internacionalista, pero desde el punto de vista del comunicólogo, de la empresa de televisión o radio, y pues todo eso pasaba al lápiz por la Secretaría de Gobernación. Qué terrible fue, o sea, nosotros nos quejábamos que no tuvimos dictadura militar y había opresión, pues aquí era peor. Si no, pregúntenle a los sobrevivientes del movimiento estudiantil del 68 y el 71. Entonces, toda esa serie de cosas, pues no teníamos nosotros punto de comparación, por eso no protestábamos. Pero eso no quería decir que estábamos bien. Ahora lo que pasa es que el 1 de julio del 2018, pues la población se hartó, ya quiso dar el cambio. Se lo dio a la única opción que había, Andrés Manuel López Obrador, y eso por una tenacidad que tenía. Yo en realidad, yo voté por el señor Andrés Manuel López Obrador por sus ideas, y pues desde antes, pues me agradaba la izquierda. ¿Por qué? Porque veía yo muy mal todo lo que pasaba en el país. Pero ahorita, ¿qué está pasando? Somos la población los que queremos el cambio, el pueblo de México. Entonces nosotros debemos de impulsar este cambio. El presidente ya llegó, puso su gabinete, a sus funcionarios públicos. También todos los estados votaron por lo que son los diputados y senadores federales y locales y presidentes municipales. Entonces, el momento es de nosotros, señores mexicanos, amigos y amigas, y pues yo les invito a que hagamos ese esfuerzo, que demostrémosle también al mismo partido Morena y a sus dirigentes que pues el pueblo de México también existe, y que podemos nosotros ser el cambio, y que también volteen a ver hacia la población. ¿Por qué? Porque en la población hay gente preparada, gente honesta, que quiere participar en el gobierno, en el cambio de la cuarta transformación de la vida pública de México. Así es que, compañeros, amigos y amigas, vamos a seguir, hay que seguir informados y vamos a seguir la lucha. La lucha no terminó el 1 de julio del 2018, sino sigue día a día. Infórmense en las redes sociales, investiguen en el internet, es una maravilla. Cosa que no les cuadre, que no estén de acuerdo, agarren sus cámaras de sus teléfonos, de sus computadoras, y hagan un canal de YouTube y súbanlo a las redes. Verán que van a tener respuesta. El pueblo de México está vivo. Ahí estamos y estamos dando la batalla, y pues vamos a vencer y vamos a cambiar este México que todos queremos, que nos vaya bien. Muchas gracias, yo soy Jorge Pineda Cabrera, los veo en mi siguiente video, denle like a mi video, suscríbanse a mi canal y apriétenme la campanita cada vez que haga algún video. Muchas gracias y buenas tardes.